El silencio no siempre significa calma. A veces es una advertencia. En Llagas de Cristo, el silencio tiene peso. Se siente en el pecho, como si el aire costara más trabajo de respirar. Como si algo estuviera escuchando desde debajo de la tierra. Encontraron 14 cuerpos sin rostro. No hubo gritos. No hubo lucha. No había sangre fuera de lugar. Y eso fue lo primero que me inquietó. Cuando un cuerpo aparece vacío, no es la muerte lo que asusta. Es la intención. Quédate hasta el final de esta historia, porque voy a decirte la única señal real para reconocer a alguien que ya no es humano, aunque tenga la cara de alguien que amas. Y esto no es un cuento cualquiera. Esto es un aviso. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Este relato no se escucha una sola vez. Debe escucharse durante 21 días seguidos. No por costumbre. Por anclaje. Si decides hacerlo, escribe ahora mismo en los comentarios la fecha exacta en la que empiezas. Esa fecha es clave. No para mí. Para ti. Ahora escucha con atención. Mi nombre es Severiano Almonte. En los pueblos me dicen el Rengo. No porque nací así, sino porque en 1984 una bala decidió quedarse a vivir en mi cadera. El plomo nunca salió. Se quedó ahí, recordándome cada día que el cuerpo es una memoria que no olvida. Cuando me llamaron desde Llagas de Cristo, no pregunté por qué. Pregunté cuánto tiempo llevaba el silencio. El hombre del teléfono no respondió de inmediato. Solo respiró. Y después dijo algo que no se me borró jamás. Aquí ya no sabemos quién es quién. Eso fue suficiente. El camión se detuvo antes de llegar al pueblo. El chofer se negó a avanzar. Dijo que el camino que seguía no estaba hecho para los que aún tenían algo que perder. Bajé despacio. Mi pierna izquierda siempre decide el ritmo. El polvo de la sierra se levantó y se me pegó a las botas como si quisiera marcarme. El aire no olía a bosque. No olía a pino. Olía a ropa vieja mojada. A algo que fue usado demasiado tiempo por alguien que ya no está. El perro bajó detrás de mí. Flaco. Ceniza. Ojos amarillos apagados. Nunca ladraba. Los animales que han visto demasiado ya no anuncian nada. Mientras caminábamos, sentí la primera vibración. No venía del suelo. Venía de dentro de mí. La bala de plomo reaccionó. Como si algo bajo la tierra la estuviera llamando por su nombre. Ahí entendí que no me habían llamado por lo que sé. Me habían llamado por lo que cargo. Llagas de Cristo apareció de golpe. No como un pueblo, sino como una mancha. Casas de adobe apretadas. Techos de lámina que sonaban como dientes castañando. Una plaza sin verde, como si la tierra se hubiera cansado de sostener vida. En el centro, una ceiba enorme. Vieja. Demasiado vieja. Sus raíces habían levantado tumbas. No por accidente. Como si algo desde abajo empujara. Ahí me esperaba Donato. El presidente auxiliar. Su piel estaba estirada de más. Como si no fuera del todo suya. Sus ojos no parpadeaban lo suficiente. Me dijo los números sin rodeos. 14 encontrados en sus camas. Otros desaparecidos. Y cada cierto tiempo, una piel colgada en la plaza. Siempre bien cortada. Sin errores. Sin rastros de pelea. Ahí comprendí la primera verdad de Llagas de Cristo. El nahual no mata por hambre. Mata para quedarse con lo que eras. Entré a la primera casa. La comida seguía sobre la mesa. El tiempo detenido. En una viga, colgada como ropa olvidada, estaba la piel de un muchacho. Completa. Vacía. No necesitaba ver más. En Llagas de Cristo aprendí la primera regla. El que sonríe demasiado no es humano. Esa noche decidí dormir en la escuela abandonada. Los lugares donde hubo niños siempre guardan memoria. Y la memoria atrae cosas. En el pizarrón había símbolos dibujados con algo rojo. No era sangre.
Pero tampoco era tiza. A las 3:13 de la madrugada, el aire cambió. No escuché pasos. Escuché algo arrastrándose. Y entonces, una voz dijo mi nombre. No era una voz sola. Eran varias intentando usar la misma garganta. Dijo que mi cadera llena de plomo era valiosa. Que cada cicatriz cuenta una historia. Y que las historias también se pueden usar como piel. No atacó. Solo avisó. Ahí entendí algo peor. El nahual ya sabía quién era yo. Y yo no había llegado por casualidad. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios una sola palabra, cara. No expliques nada. Solo esa palabra. Porque a partir de ahora, la historia deja de ser externa. Y empieza a mirarte de frente. El amanecer no trajo alivio. En llagas de Cristo, la luz no limpia nada. Solo revela lo que la noche dejó mal acomodado. Desperté con la sensación de que alguien había estado observándome sin pestañear. No había pasos. No había huellas. Pero el aire estaba distinto, como cuando una habitación ha sido ocupada por alguien que ya se fue. El perro seguía despierto. No se había movido en horas. Ojos fijos en la ventana vacía. Los animales saben cuando el mundo empieza a doblarse. Salí a la plaza. Las puertas estaban cerradas desde adentro. Algunas aseguradas con tablas. Otras marcadas con símbolos improvisados. Ropa colgada al revés. Ajo. Hierbas. Sangre seca en los marcos. La gente no se saludaba. Se observaban. No buscaban ayuda. Buscaban errores. Una sonrisa que durara demasiado. Una mirada que no reaccionara a tiempo. Un gesto aprendido, no sentido. Ahí comprendí algo esencial. El nahual no necesita estar presente todo el tiempo. Le basta con sembrar la duda. Entré a la tienda del pueblo. Dionisio estaba detrás del mostrador. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. No se movía al ritmo correcto, como si su cuerpo estuviera medio segundo desfasado de su intención. Me ofreció agua. No café. Nunca café. El líquido estaba frío. Más frío de lo normal. No pregunté nada. Las preguntas delatan miedo. Y el miedo invita. Cuando salí, sentí algo pesado asentarse en el estómago. No era enfermedad. Era advertencia. En llagas de Cristo aprendí la segunda regla. Nunca mires por la rendija de una puerta. El nahual aprende tu rostro observándote primero. Caminé hacia la ceiba. Las raíces habían levantado más tierra durante la noche. Una tumba nueva se había abierto sin que nadie la tocara. La tierra respiraba. Los hombres comenzaron a reunirse. Susurraban. Señalaban. Nadie decía nombres, pero todos pensaban lo mismo. Y cuando el miedo no encuentra al culpable correcto, inventa uno. Trajeron a una becerra al centro del corral de Donato. No estaba muerta. Pero tampoco estaba bien. Algo en su forma no correspondía, como si partes que no eran suyas hubieran sido colocadas con intención. No fue un ataque animal. Fue un mensaje. Alguien quería que viéramos que la carne puede reorganizarse. Que la identidad es flexible. Que nada está fijo. Uno de los hombres empezó a llorar. Otro gritó que los perros eran la causa. Que el nahual usaba su piel. Y así comenzó el error. Mataron a los perros. No por maldad. Por miedo. Los mismos hombres que habían crecido con ellos, que les daban de comer, que los dejaban dormir junto a sus hijos. Los mataron rápido. Demasiado rápido. El miedo necesita sangre para sentirse productivo. Yo no me moví. Porque cuando el pueblo empieza a devorarse, intervenir te convierte en el siguiente. El perro a mi lado no huyó. Solo bajó la cabeza. Como si entendiera que su tiempo se estaba cerrando. Esa tarde vi a la primera persona quebrarse del todo. Una mujer sentada frente a su casa. Arrancándose el cabello con calma.
como quien desgrana maíz. Me miró. Y me dijo algo que no olvidaré. El nahual viene por la costura. Todos estamos mal cosidos. Dios fue un sastre borracho. Ahí apareció el profesor. Ezequiel. Sonreía. Pero su sonrisa no tocaba los ojos. Su ropa olía a humedad antigua. A animal mojado. A algo que no pertenece a interiores. Me habló como si me conociera de siempre, como si hubiera leído mis recuerdos antes de que yo llegara. Dijo que los que cojean tienen un pie en este mundo y otro en el otro lado. Que yo estaba más cerca de entender. No respondí. Porque en Llagas de Cristo, la tercera regla es esta. Nunca confrontes al nahual cuando no estás seguro. Un error te convierte en asesino. Cuando se fue, noté algo en su cuello. La piel no se asentaba bien. Como una prenda mal ajustada. Esa noche el pueblo decidió expulsar al mal. Trajeron a un hombre santo. Invocaron nombres. Encendieron fuego. Creyeron que la fe bastaba. Pero la tierra no respondió. El cuerpo del hombre dejó de comportarse como cuerpo. La voz que salió ya no pertenecía a una sola garganta. Ahí entendí la verdad completa. El nahual no posee. Corrige. Ajusta. Reacomoda. Perfecciona. El miedo se volvió pánico. Y el pánico volvió violencia. Si has llegado hasta aquí, escribe ahora en los comentarios una sola palabra, espejo. No expliques nada. Solo esa palabra. Porque lo que viene después ya no trata del pueblo. Trata de la señal. Y esa señal puede salvarte. O delatarte. La noche volvió a caer sobre Llagas de Cristo como una tapa pesada. No hubo grillos. No hubo viento. Solo una quietud espesa, como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Regresé a la escuela con el perro pegado a mi sombra. No miré atrás. En este lugar, el que mira demasiado termina aprendiendo algo que no puede desaprender. Me senté contra la pared y dejé que el dolor de la cadera encontrara su lugar. La bala del 84 seguía ahí. Pero ya no era solo un recuerdo. Latía. No como herida. Como instrumento. Ahí entendí la cuarta regla, aunque nadie me la había dicho. El metal recuerda a la tierra. Y la tierra responde. El nahual no estaba usando la piel solo para ocultarse. La usaba para sintonizar. Cada cicatriz. Cada implante. Cada fragmento ajeno incrustado en un cuerpo humano era un punto de anclaje. Yo era uno de ellos. El perro se levantó de golpe. No gruñó. No ladró. Solo se colocó frente a mí, como si esperara una orden que nunca le di. Entonces lo escuché. No venía del pasillo. No venía de la puerta. Venía de dentro de la escuela. Una voz que no necesitaba volumen para imponerse. Dijo mi nombre como si lo hubiera usado toda la vida. Como si lo hubiera pronunciado antes de que yo naciera. Dijo que el plomo en mi cuerpo estaba llamando. Que cada noche vibraba un poco más fuerte. Que mi historia no me pertenecía del todo. No lo vi. Pero lo sentí acercarse. El aire se volvió más denso. El olor cambió. No era sangre. Era algo peor. Era humedad antigua. Piel guardada demasiado tiempo. Me puse de pie como pude. El dolor ya no era una señal de alerta. Era combustible. El perro dio un paso al frente. Y en ese instante, comprendí su función. Rastro no estaba ahí para atacar. Estaba ahí para absorber. El nahual no puede coser lo que no tiene historia. Y los animales no cargan relatos. Cargan presencia. Por eso los necesitaba muertos. Por eso el pueblo había caído en la trampa. El perro era un pararrayos. La figura apareció sin atravesar ninguna puerta. No caminó. Se acomodó en el espacio. Tenía la forma de alguien conocido. Pero algo en la proporción no encajaba. Como un recuerdo mal contado.
Me habló de la ceiba. De las raíces que guardan errores antiguos. De un diseño que falló cuando el mundo todavía se estaba aprendiendo a sí mismo. Dijo que Dios cosió rápido. Que dejó costuras flojas. Que el nahual solo estaba corrigiendo. Ahí levanté el espejo. No fue un acto heroico. Fue instinto. Había un espejo roto en el aula. Viejo. Manchado. Olvidado. Lo tomé porque el metal del marco vibró cuando me acerqué. Como la bala. Como si se reconocieran. Cuando la figura se vio reflejada, todo cambió. No gritó. No retrocedió. Vaciló. Porque el nahual puede copiar un rostro. Puede copiar una voz. Puede copiar recuerdos. Pero no puede sostener su reflejo. Lo que vi en el vidrio no fue una criatura. Fue una ausencia. Un hueco donde la forma se negaba a fijarse. La figura habló más rápido. Más urgente. Dijo que yo ya estaba elegido. Que mi cojera era una señal. Que los que caminan torcidos ven mejor lo que está debajo. El perro se lanzó entonces. No hacia la figura. Hacia mí. Sus dientes se hundieron en mi muslo. El dolor fue absoluto. Pero en ese instante, el zumbido del plomo se detuvo. El pararrayos estaba funcionando. La figura retrocedió un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. La sombra se replegó como si el espacio mismo la rechazara. No huyó. Se guardó. Cuando el silencio volvió, supe que nada había terminado. Salí a la plaza antes del amanecer. El pueblo ya no dormía. Se reunían en grupos pequeños. Susurraban. Se señalaban. El miedo había aprendido a organizarse. Ahí supe la quinta regla. Cuando el mal no puede entrar, convence a otros de que lo hagan por él. Fue entonces cuando descubrieron la ausencia. La hija de Donato no estaba. No había rastro. No había lucha. Solo su ropa doblada con cuidado. Y algo más. Los dientes. Dispuestos en círculo. Aún tibios. El pueblo se quebró. Si has llegado hasta aquí, escribe ahora en los comentarios una sola palabra, señal. No expliques nada. Porque lo que viene después no es una historia. Es una decisión. Y a partir de ahora, Llagas de Cristo ya no quiere esconderse. Quiere terminar lo que empezó. La noche siguiente no cayó. Se cerró. El cielo sobre Llagas de Cristo era una tapa negra sin estrellas. La luna apenas existía, una uña sucia atrapada entre nubes densas que no se movían. Sentí que el pueblo ya no respiraba como individuos. Respiraba como un solo cuerpo. Caminé apoyándome en las paredes. Mi pierna ya no dolía como antes. El dolor había cambiado de naturaleza. Ya no advertía. Guiaba. Las fogatas comenzaron a encenderse alrededor de la plaza. No para iluminar. Para marcar territorio. Los hombres se reunieron sin hablarlo. Nadie dio órdenes. El miedo ya sabía qué hacer. Trajeron a Anacleto, el carbonero. El hombre que siempre vivía al borde del monte. El que hablaba poco. El que nunca sonreía. Eso fue suficiente. No gritó cuando lo sacaron. No se defendió. Sus ojos brillaban de una forma extraña. No como los de un poseído. Como los de alguien que entiende tarde. Lo arrastraron hasta el tronco donde partía la leña. Los machetes bajaron sin ritmo. Sin rabia. Como si estuvieran corrigiendo algo que no encajaba. No intervine. Porque en ese momento entendí la sexta regla. Cuando el pueblo se convierte en herramienta, el nahual ya no necesita estar presente. El fuego hizo el resto. La carne ardió con un color que no correspondía. No olía a muerte. Olía a cierre. Pero mientras todos miraban el fuego, yo sentí el tirón. Venía del horno grande de carbón. El que ya nadie usaba. La vibración atravesó la bala en mi cadera. Me llamó.
Me acerqué solo. El metal de la puerta estaba caliente, pero al tocarlo sentí frío. Un frío antiguo. De ceniza que ha olvidado el calor. Abrí. Dentro estaba ella. La hija de Donato. No estaba muerta. Pero tampoco intacta. Estaba sentada sobre una montaña de cenizas blancas. Como una figura incompleta esperando instrucciones. Su piel no era solo suya. Había fragmentos ajenos cosidos con precisión. No como castigo. Como diseño. Su rostro me miró sin parpadear. No tenía párpados. Sus ojos se movían demasiado. Buscaban algo. Cuando me acerqué, extendió una mano. Y al tocarme, vi. Vi a través de ella. Vi al pueblo como un telar. A la ceiba como un eje. A las personas como telas mal cortadas. Vi el hambre. No de carne. De permanencia. Ahí apareció la forma verdadera. No caminó. No emergió. Simplemente ocupó el espacio donde yo estaba mirando. No tenía rostro fijo. Tomó el mío. Me vi a mí mismo, pero sin desgaste. Sin dolor. Sin historia. Sonrió. Y comprendí el dilema. No había venido a matar al nahual. Había venido a decidir si el ciclo continuaba. La voz usó mi tono. Mi cadencia. Dijo que alguien debía sostener la costura. Que el pueblo ya estaba demasiado abierto. Que la tierra no soporta vacíos. Sentí como la bala dejaba de pesar. Como el dolor desaparecía. Era la oferta. El perro entró al horno. Caminó directo hacia la muchacha. Mordió los hilos. Y entonces ocurrió lo impensable. La piel comenzó a transferirse. El perro aulló por primera vez. No de miedo. De despedida. La forma se alteró. El diseño falló. Grité. No de fuerza. De negación. Levanté el machete, pero ya no era un arma. Era un gesto inútil. Sentí como mis dedos cambiaban. Como mis uñas se endurecían. Como la piel se aflojaba. El nahual sonrió con mi cara. Y dijo la última verdad. No hay salvación. Solo reemplazo. Cerré los ojos. Y solté. No sé cuánto tiempo estuve en la oscuridad. De ese tipo de oscuridad donde no hay pensamientos, solo sensación. Como si yo fuera un objeto guardado en una caja. Esperando que alguien lo use. Cuando abrí los ojos, el horno ya no parecía un horno. Parecía un lugar que siempre había estado ahí para esto. La muchacha estaba inmóvil. Su mirada seguía girando, pero no buscaba mi rostro. Buscaba una orden. La sombra seguía frente a mí, usando mi cara con una naturalidad ofensiva. No era una imitación. Era un recordatorio. Entonces comprendí algo más terrible que el miedo. El nahual no te roba el rostro para ocultarse. Te lo roba para que tú mismo te entregues. Porque cuando lo ves con la cara de alguien querido, tu instinto quiere creer. Y creer es abrir la puerta. La sombra dio un paso hacia mí. No amenazó. No atacó. Solo habló como se le habla a un hombre cansado. Dijo que mi dolor podía terminar. Que mi cojera podía ser un recuerdo. Que la bala en mi cadera podía dejar de ser una prisión. Yo, por un instante, quise aceptar. Eso fue lo que más me asustó. Porque la verdadera posesión no es cuando algo entra en ti. Es cuando tú deseas que entre. El perro, Rastro, temblaba como si estuviera enfermo. No era fiebre. Era resonancia. Los hilos que sostenían la obra maestra se tensaban y se aflojaban como si respiraran. No eran simples costuras. Eran caminos. Y entendí lo que el pueblo no había entendido. No estaban frente a un monstruo. Estaban frente a un oficio. Un sastre. Y la tela era la identidad. De pronto, escuché el rumor afuera. Pasos. Voces. Madera golpeando.
Un grupo acercándose. El pueblo venía. Y no venían a rescatar. Venían a completar algo. Vi a Donato primero. Llevaba una antorcha. Su rostro parecía el mismo, pero su forma de mirar era distinta. No miraba como un padre desesperado. Miraba como alguien que por fin entiende su papel. Detrás de él venían los demás. Todos con la misma expresión. Como si compartieran una sola idea. En ese instante se me reveló la última regla. Cuando el nahual logra que un pueblo piense igual, ya no necesita esconderse. El pueblo entero se convierte en su cuerpo. Donato habló, pero su voz no era de Donato. Era un eco. Dijo que ya no querían volver a ser débiles. Que ya no querían perder hijos. Que ya no querían pudrirse. Dijo que querían estar bien cocidos. Y entonces yo vi la verdad. No era el nahual imponiéndose. Era la gente pidiéndolo. Eso fue el verdadero horror. Rastro se levantó como pudo. Su cuerpo parecía resistirse a su propia piel. Y ahí entendí su sacrificio. El perro no era mi guardián. Era mi límite. Mientras él existiera, algo en mí seguía siendo humano. Lo vi mirarme, y juro que en esa mirada había una despedida que ningún animal debería tener. La sombra volvió a sonreír. No como amenaza. Como conclusión. Me dijo que mi vida entera había sido preparación. Que mis cicatrices eran historia. Y que la historia es la tela más resistente. Me dijo que yo no era un hombre. Era un patrón. Y entonces la bala en mi cadera vibró por última vez. Ya no como dolor. Como llave. Sentí una claridad helada. Como si me hubieran apagado el miedo. Ese fue el momento en que entendí por qué en Llagas de Cristo nadie gritaba. Porque lo que ocurría no era violento desde afuera. Era ordenado desde adentro. La muchacha se movió por primera vez. No con torpeza. Con precisión. Se levantó de las cenizas. Caminó hacia mí. Sus pasos no sonaban como pasos. Sonaban como una prenda acomodándose. Extendió la mano. No era una invitación. Era un cierre. Yo levanté el espejo roto. No para pelear. Para ver. Y ahí está la recompensa que te prometí. La señal. Escúchala bien. Un ser mal cocido puede imitar tu cara, tu voz y tus gestos. Puede aprender tus frases. Puede fingir tu cariño. Pero hay algo que no puede controlar. El reflejo. Cuando pones a un cocido frente a un vidrio, no se sostiene igual. La mirada tarda una fracción en sincronizarse. La sonrisa aparece en la boca, pero no llega a los ojos. El reflejo reacciona tarde. Como si la imagen tuviera que pensarlo. Y si ves que la sombra no cae donde debería caer, no dudes. No es humano. No lo enfrentes. No lo insultes. No le pidas que se vaya. Solo aléjate. Porque el nahual no entra a la fuerza. Entra cuando discutes con él y le das tu atención completa. Esa es la señal. El espejo no es un objeto. Es un juicio. Cuando levanté el espejo, la sombra no retrocedió como antes. Solo inclinó la cabeza. Como si me dijera que ya había aprendido esa lección también. El pueblo avanzó. Yo miré a Rastro. Y comprendí lo último. No podía salvarlo sin convertirme en lo que combatía. Y no podía morir sin dejar el camino abierto para que alguien más ocupara mi lugar. Entonces hice lo único que un hombre puede hacer cuando el destino ya no está en sus manos. Elegí dejar una advertencia. Me acerqué al umbral del horno. Clavé el espejo roto en el suelo, de forma que cualquiera que entrara tuviera que verse aunque no quisiera. Y dije en voz alta la frase que aún me arde en la lengua. El que sonríe demasiado no es humano. El que no se refleja a tiempo ya no te pertenece. Luego cerré los ojos. Y dejé que el mundo siguiera su curso. Dicen que cuando salió el sol, Llagas de Cristo parecía el mismo pueblo de siempre. Las casas igual. La ceiba igual.
La plaza igual. Como si nada hubiera pasado. El camión volvió a detenerse en el crucero. Un hombre bajó. Cojeando apenas. Un perro gris lo siguió. El hombre miró el pueblo con una sonrisa perfecta. Y en ese gesto, el ciclo se cerró. Porque no importa cuántas veces se queme una piel, la tierra siempre encuentra otra. Llagas de Cristo no se alimenta de carne. Se alimenta de reemplazos. Y ahora viene lo más inquietante. Antes de irse, el hombre se tocó la cadera izquierda. Como si buscara algo. Sonrió otra vez. Y susurró una frase que yo no dije. Una frase que no le enseñé a nadie. Dijo que la tela nunca se acaba. Y que el sastre siempre tiene hambre.